tardes, mis estimados participantes. Espero se encuentren muy bien. Quien les habla su tutor virtual, Dustin Martínez Mora. El día de hoy, pues vamos a finalizar nuestra materia en posgrado, necesidades educativas especiales y adecuaciones curriculares de la maestría de psicopedagogía. Les reitero la bienvenida al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IEXI, Ventanas de Conocimiento. En el día de hoy quiero hacer como una retroalimentación de lo visto en la materia. Es primordial destacar en la revisión de sus trabajos, extender mi felicitación por el compromiso y desarrollo de cada actividad. Posteriormente, vale destacar que la particularidad de cada trabajo deja una enseñanza, una formación, como es el caso en la atención integral de personas con discapacidad. Es primordial destacar que nuestros estudiantes adquieren conocimientos gracias a la formación que su docente desarrolla dentro de los espacios de aprendizaje. Esos espacios de aprendizaje les va a permitir a los estudiantes incluirlos de una forma integral, es decir, adquirir habilidades sociales, habilidades en el ámbito pedagógico, recreativo, cultural y deportivo en todos los aspectos, que le van a permitir al estudiante de algún modo descubrir un mundo de igualdad de oportunidades y de esa manera eliminando cualquier tipo de barrera que impida su desarrollo dentro del espacio educativo. Es de destacar que quiero hacer una revisión con ustedes acerca de algunos de los trabajos que ustedes presentaron para poder hacer una disertación de lo que es la importancia de los trabajos que ustedes desarrollan en este ámbito. Podemos destacar que cuando nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, de acuerdo a las estrategias que cada docente desarrolla en los espacios de aprendizaje, en el cual nos permite desarrollar todas lo que son las psicofunciones o áreas de desarrollo, como es el área motora gruesa, área motora fina, cognitiva, sexual, académica, lenguaje, moral, socialización, va a arrojar en el estudiante visualizar la realidad de su entorno educativo, es decir, va a prestar atención, esa motivación que el docente en ese espacio va a ir desarrollando para que él pueda percibir lo que es todo el proceso de aprendizaje y de esa manera fortalecer los procesos cognitivos que de alguna u otra forma le van a permitir estructurar, organizar sus ideas, verificar la semejanza y diferencia, forma, color, de todo lo que son los recursos que la docente le presenta en su entorno de aprendizaje y lo va a hacer apto para la resolución de problemas. Es decir, él va a procesar esa información y va a desarrollar su lenguaje donde él mismo va a estar apto de exponer sus ideas para de alguna u otra forma comprender lo que la maestra le está brindando en ese proceso de aprendizaje. Es de destacar que el proceso de inclusión educativa va de la mano con la familia, escuela y comunidad. Es decir, todos son protagonistas de ese proceso de inclusión para que de alguna u otra manera el estudiante pueda apropiarse de todas las competencias que rige o emana el programa de cualquier subsistema de la educación a nivel venezolano o en cualquier subsistema o modalidad de cualquier país. Posteriormente, es de destacar que en los espacios educativos, si no se motiva a ese estudiante
no se innova, no se le da estrategias que de alguna manera sean significativas para él, van a propiciar en el estudiante un fracaso escolar. ¿Por qué? Porque si el docente no investiga, no innova, no crea recursos que de alguna manera puedan direccionar el aprendizaje del estudiante, no va a adquirir ese conocimiento, porque si ese rendimiento académico se debe potenciar, de manera que el estudiante pueda sentirse motivado por el docente y el docente adaptarse a la situación, a la condición del estudiante, a que puede ofrecer alternativas que de alguna u otra manera le permitan al estudiante continuar su prosecución escolar y no retroceder ese proceso con actividades rutinarias, con bloqueo en la comunicación, donde todo eso va a repercutir en que el estudiante y la familia la familia del estudiante lo va a aislar y no lo va a llevar a la institución donde el estudiante aproveche ese proceso educativo. Es decir, es primordial evitar deserción escolar, que el estudiante con alguna discapacidad o entre comillas normal pueda apropiarse de todos esos contenidos que le ofrece la educación primaria y pueda desarrollar sus habilidades tanto en la lectura, escritura, cálculo y a su vez esas experiencias de aprendizaje sean significativas para él. Porque en llegado el caso que si el docente no ofrece unas alternativas de aprendizaje, herramientas, recursos didácticos, donde solo es copiar en el pizarrón, no se acerca, no dirige el aprendizaje del estudiante, no hace adecuaciones curriculares, ¿qué va a propiciar en eso? En el escolar, con alguna necesidad educativa especial o discapacidad, que repita el año escolar, porque no se está aprovechando esos contenidos o esos conocimientos que él va a adquirir de ese proceso. Entonces, se podría decir que el estudiante, pues, no adquiere esas competencias y surge el inconveniente que el estudiante tiene que repetir. Eso va a repercutir en su autoestima, en ese sentimiento que a lo mejor si la maestra no lo motiva, ese niño va a sentir ese rechazo. El niño pues no se va a sentir seguro, no va a desarrollar sus ideas, va a sentir esa sensación como que de angustia, la actitud de la familia va a estar limitada y no va a haber esa confianza a nivel de institucional. Todo eso va a originar limitantes para una adecuada prosecución el próximo año escolar. Es primordial que en las clases que vimos en el segundo encuentro tuvieran la oportunidad de como de analizar la importancia del perfil del docente para atender estudiantes con alguna discapacidad. Es primordial que el docente investigue, sea flexible, dinámico, motivador, eh, tenga conocimiento en diversas áreas, cultura, deporte, computación, entre otros elementos que de alguna u otra manera van a garantizar que el estudiante pueda tener una actitud positiva y tenga interés por asistir a la escuela, de querer aprender y de querer adquirir aprendizajes significativos, colaborativos y participativos, gracias a ese apoyo que el docente le está brindando en ese proceso de aprendizaje. Las necesidades educativas especiales eh, no son una limitante, porque al estudiante presentar una dificultad tanto física como mental no le impide adquirir un desarrollo normal, porque puede desarrollar actividades significativas
que de alguna u otra manera le permitan apropiarse de todo lo que el docente le ofrece. Hay que tomarlo como un ser biopsicosocial que siente, piensa y actúa ante las alternativas que su entorno le está ofreciendo en, dentro del espacio educativo, con igualdad de oportunidades, con derecho de, de apropiarse de alternativas que de alguna u otra forma van a garantizar esa persecución escolar. Quería hacer mención de igual manera de lo que es el retardo pedagógico. Alice, ¿te encuentras allí? Alice, puedes activar tu micrófono. Sí, profesora, que estoy. Alice, quería hacerte una pregunta. De acuerdo a las actividades que desarrollaste, para ti actualmente en la educación venezolana se está trabajando adecuadamente el proceso de inclusión educativa. ¿Cómo? Actualmente en la educación venezolana se está trabajando adecuadamente la inclusión educativa. Creo que a medida de lo que se ha visto, se ha ido viendo tanto en los trabajos que presentamos y en pues, los recorridos que se hicieron en las instituciones, se tiene como, digamos que, un precedente, un primer paso. Sin embargo, me di cuenta que, al menos en la institución que yo llegué ahí, hacía falta, digamos que como más capacitación del docente regular del aula, porque habían cosas que pues desconocían en cuanto a los niños con necesidades especiales. Cuando usted asistió a la observación en la institución educativa, ¿cómo pudiste observar la práctica pedagógica de la docente? Pues ella evaluaba a los niños, digamos que haciéndoles una retroalimentación, le hacía preguntas, que era de conocimiento, se formaba, digamos que un patrón, ella me dijo que se formaba un patrón para saber los conocimientos que ellos traían anteriormente. En cuanto a la pedagogía, ella decía que en esa institución había a los niños que de una necesidad especial, algún, vamos a decirle como problema. Es que no quería decirle problema, pero sí, como algo. Y cómo ella te habló acerca de cómo planificaba, cómo evaluaba. La planificación me dijo que las hacía de forma mensual y diaria. Y la forma de evaluación, dependiendo de los grados. Por ejemplo, yo fui al de mi sobrina, que estaba ya en sexto grado. Y el de ella se hacía, o sea, la misma profesora le daba, pues, le daba prácticamente casi todas las materias. Pero también llegué a pasar por donde estaba el aula de mi sobrina mayor, que ella ya está en tercer año, y me di cuenta que la forma de evaluar era diferente. Los profesores hacían un sistema de evaluación, digamos que más seguido, más continuo que en el caso de los que sucedía en primaria. También, Pero, no sé si eso llega a caer en cuenta, había falta de docentes y algunos tenían que cubrir como otras áreas, explicar como otras áreas y ayudar a los niños cuando, por ejemplo, ese espacio de tiempo no se podía cumplir porque no estaba la persona que tenía que dar la clase. Pues. pero en el espacio donde hiciste la observación, ¿había estudiantes con discapacidad? Un niño en silla de ruedas, Impedimento físico, sí, señor, una diplegia. Eh, sí. ¿Qué aprendizaje te dejó a ti esa visita? Bueno, en primer lugar, que es difícil para esos niños poder tener, digamos que una integración completa, ¿no? Pero sin embargo, las instituciones, algunas, aunque hay mucha normativa legal, sin embargo, están como quien dice dando el primer paso en cuanto a la enseñanza, en cuanto a intentarlos orientar lo mejor posible.
Sin embargo, este niño que yo le digo en silla de ruedas, él faltaba, los niños, mismos muchachos, pues los niños, decían que él faltaba a veces por periodos largos de tiempo, que los papás decían no llevarlo como para, porque él sufría, no tenía como una integración completa con los compañeros. Y eso no me lo dijo la profesora, me lo dijo con los compañeros. No hubo ese trabajo de sensibilización por parte Exacto. del colectivo institucional, donde preparara al, tanto al docente como al grupo de estudiantes poder incluir al niño en todos los aspectos que garantice su prosecución escolar. Y de alguna u otra Exactamente. manera eso es un trabajo tanto de familia, escuela y comunidad, para que de alguna Sí, otra, para que de alguna u otra forma se pueda dar continuidad a lo que se requiere en el proceso educativo. Es una limitante porque de repente el docente, como tú dices, carece de una formación a nivel de cómo atender al estudiante, perdón, cómo atender al estudiante, de las adaptaciones a nivel curricular y de ese espacio físico donde requiere rampas, donde requiere otros elementos que de alguna u otra manera se pueda trabajar con un estudiante con discapacidad, porque de repente lo que son las adaptaciones curriculares a nivel físico es eliminar esas barreras arquitectónicas, como es el caso de ese joven de discapacidad, porque de alguna u otra forma tiene que tener un ambiente en la planta baja, no con mucho ruido, un inmobiliario adaptado, especializado a su condición. En los accesos de comunicación, tener una adecuada pizarra, tener grabadoras, televisores, eh, cuentos, otros aditamentos que de repente, de alguna u otra manera, le puedan al estudiante con alguna discapacidad, en el caso como motora, poder desarrollar su lenguaje, expresar sus ideas, resolver situaciones que de alguna u otra forma el estudiante este, pueda desarrollar sus habilidades y destrezas. Alice, ¿cómo era el trato de la docente con el estudiante? ¿cómo fue? ¿Cómo fue el trato de la docente con el estudiante? ¿Pudiste Pues observarlo? ella solamente un solo día, porque el niño como tal, solamente fue un solo día que yo fui. Y el trato con la docente, ella, primero que nada, no, o sea, en los grupos que hacía, ella siempre lo agregaba como a dos personas más, no lo agregaba como una mayor cantidad como hacía con los demás. Y digamos que lo trataba como resaltando que no estaban como al mismo nivel de los demás niños. Entonces, creo que era lo que más él se daba como cuenta, de que ella lo trataba de una forma diferente. Por ejemplo, en las evaluaciones de educación física yo me quedé sorprendida. Al niño no se las hacen de forma escrita. Yo decía, bueno, pero está bien que es en silla de ruedas, pero hay formas, otras maneras prácticas que él podría hacerlo, Claro, por lo menos sin necesidad de tanto lanzamiento de medicamento. pelota con la silla de ruedas, caminar, pasar sobre obstáculos, Exactamente, eh, mm, estiramiento con cintas elásticas, técnicas de respiración. Son elementos o técnicas que el docente puede adecuar, ¿no? Por lo que te estoy diciendo, que el estudiante requiere una atención individualizada, ¿sí? Porque de ahí, pues, no vamos a alterar ningún elemento del currículo, sino que lo que vamos a hacer, ajustar contenidos que de repente no se van a salir de la línea y que de alguna u otra manera le va a permitir al estudiante con necesidades educativas especiales responder
lo que le emana el currículo de primaria. Eso es gracias a la evaluación diagnóstica que cada docente debe hacer para poder conocer las habilidades y destrezas del escolar y de alguna manera poder propiciar actividades didácticas que puedan fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, eh, si se trabaja en equipo, junto con la familia, todo es posible. El docente, familia y comunidad. Todos tienen que estar sensibilizados y en trabajo en equipo. Porque cuando se hace el proceso de inclusión educativa, el niño ingresa a la institución, pasa por el Departamento de Bienestar y Protección Estudiantil, se canaliza un diagnóstico familiar para conocer la parte de cómo es el niño en el hogar, cuáles son sus competencias, qué hace por sí solo, qué hace con la ayuda, y a nivel académico, cómo está, ¿sí? Según la información que los padres suministran, cómo fue el embarazo de la madre, cuál fue el motivo de la causa de su discapacidad, y de allí ser asignado a un grado, formalizar una inscripción con los informes médicos a nivel de psicología, neurólogo, eh, que les va a permitir a la docente aula pues tener una base, ¿sí? Para poder, cuando evalúe, haga su fase diagnóstica, poder determinar qué es lo que el niño hace por sí solo o qué es lo que hace con ayuda, y de esta manera ella hacer las adecuaciones curriculares para que el estudiante pueda aprovechar todas las ventajas que ofrece el currículo de cualquier modalidad en el cual haya sido incluido. Se deben hacer colectivos de formación e investigación docente de forma permanente, donde día a día el docente tiene que capacitarse, tiene que innovar para que el alumno se motive, se enamore de lo que está haciendo y sienta ese agrado, esa seguridad para poder hacer las cosas. Tengo el apoyo de mi maestra, lo puedo hacer, soy capaz, como pasaba la limitación que tú me estás comentando, que hoy en día el docente en algunos espacios requiere formación porque no sabe cómo atender a un estudiante con discapacidad, no observa de una forma integral al niño como un ser biopsicosocial, porque debe adecuar estrategias de un determinado tema que vaya a impartir. Gracias a ese diagnóstico yo voy a adecuar cómo lo puedo evaluar en lectura, cómo lo puedo evaluar en escritura y cómo puedo evaluarlo en cálculo, de acuerdo a las diferentes áreas de aprendizaje que emana el currículo de la educación venezolana en cualquier modalidad o su sistema educativo, ¿sí? Y de ahí pues incluir al niño en diferentes actividades, tanto deportivas, culturales, pedagógicas, sociales, para que de la mano con la familia todo sea posible. Y también articular con los servicios de la modalidad de educación especial para de alguna u otra manera les apoye y pueda facilitar orientaciones o programas de estrategias didácticas que de alguna u otra forma le van a ayudar al estudiante iniciar y continuar una prosecución escolar con excelencia. Hay un tema muy controversial que se ve ahorita en este sistema educativo de sesión escolar. Si los individuos carecen de una calidad educativa por falta de asesoría, atención, motivación y amor por lo que el docente está haciendo, no tiene ese amor, esa protección, esa entrega, no hay motivación de nada, el niño y la familia abandonan, se van, y eso repercute en el desarrollo de su prosecución escolar. Vale destacar que la inclusión educativa eh, busca que todo individuo
se integre a esa sociedad global, esa sociedad que busca brindarle eh, alternativas significativas donde se pueda desarrollar como persona y de alguna manera ser parte de este proceso a nivel educativo y social. Alice, me gustaría que nos comentara cómo le pareció el desarrollo de la actividad número 1, donde usted desarrolló la actividad asignada por mí, lo que fue sobre el proceso de inclusión educativa. La red semántica. Sí, observamos una serie de artículos, ¿verdad? Que fueron y tomados de la ley para personas con discapacidad, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué nos puedes aportar de los diferentes artículos? Bueno, la ley, como lo había dicho anteriormente, es el mayor precedente porque la ley en los diferentes artículos estipula, digamos, la obligación tanto del Estado, de los entes y de las personas que dirigen, digamos, el entorno escolar. También nos decía acerca de la importancia que era poder dar herramientas para la mejor integración del niño con necesidades especiales. También que tenía que tener que estas mismas herramientas tenían que brindárselas a los padres, a los docentes, a las personas que estaban encargadas de, digamos, de fomentar su educación. Y por eso fue que cuando me dirigí a la institución, pues pensé que conocían esta ley. Para decirlo de grosso modo, espérate que se me caiga el internet. La ley establece la importancia de darle herramientas tanto a los docentes como a las personas del entorno del estudiante. En ese sentido estamos hablando de la comunidad, de darle la mejor dirección para que el niño tenga una integración positiva en la sociedad. Y de eso dice varios artículos. También llegué a comentar que esta ley no es muy conocida. Me di cuenta que no era muy conocida por los profesores. Se fue la señal. Es primordial de que la ley para personas con discapacidad permite al estudiante tener la garantía de sus deberes y derechos que amparen su desarrollo integral como ser. Es primordial que las escuelas formen a los padres, a los docentes y al mismo estudiante ante un proceso de inclusión educativa, porque con ello se va a guiar ese proceso de enseñanza y de alguna u otra manera integrar un, un, un grupo de personas a que puedan tener una visión a lo que es la atención de personas con discapacidad o necesidades educativas especiales, cambiar esos paradigmas que hoy en día se están observando y no ser tan cerrados a ese proceso y ese pensamiento crítico que toda persona tiene, reflexionar, poder darse cuenta de que el estudiante con alguna discapacidad, si se realizan las adecuadas adaptaciones curriculares dependiendo de sus intereses y necesidades, se va a lograr capacitarlo y tener una calidad educativa efectiva, que de esa manera va a propiciar en el ámbito educativo una sana convivencia para partir así a una inclusión educativa. Es de mencionar que hoy en día estamos en un proceso de cambio. Ese proceso de cambio de paradigmas parten de alguna u otra manera con la
formación que actualmente el docente adquiere. Es decir, hoy en día nos debemos formar. ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos los conocimientos para respetar el ritmo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Es decir, yo como docente, el niño tiene que adaptarse a mí, sino yo adaptarme a ese niño, a ese escolar, que de alguna u otra manera yo como profesional debo ser líder en ese espacio de aprendizaje, porque yo soy el que organizo, planifico y de alguna manera consciente establezco un rol. Ese rol protagónico que me va a permitir en mi estudiante generar una autonomía. Es decir, en mi formación profesional como docente, tiene que ser abierto, porque en esos espacios de aprendizaje yo tengo la responsabilidad de orientar a un ser integral, a un ser que piensa, siente y actúa, para así se realiza un trabajo cooperativo. Yo reflexiono, ¿cómo puedo ayudar a mi estudiante? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Qué le puedo garantizar para que el estudiante adquiera esas competencias que emana el currículo de primaria y así ofrecer oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Sin más que hacer referencia, mis estimados participantes, pues quiero cerrar que hoy en día la realidad educativa nos hace visualizar que cada día como docente debemos adaptarnos a los cambios, debemos ofrecer a los estudiantes estrategias que de alguna u otra manera le permitan aprender, hacer, convivir y reflexionar, para que así como profesores estemos direccionados a una vanguardia de cambios, esos cambios que de alguna u otra manera van a propiciar en los estudiantes un aprendizaje significativo para su vida. Y a su vez, las políticas educativas nos van a permitir ofertar una mejor calidad educativa, y las escuelas deben ser espacios inclusivos que de alguna u otra manera va a responder a los intereses y necesidades de los estudiantes, donde va a permitir una socialización y a su vez una relación social con todos los miembros que integran su entorno para lograr en él una independencia, una apropiación de aprendizaje y una aceptación en el entorno que él ha sido incluido. Sin más que hacer referencia, mis estimados participantes, necesidades educativas especiales y adecuaciones curriculares, hemos llegado al fin del curso. Gracias por su participación y a su vez apoyo en esta materia. Gracias por estar presente, por dar sus aportes que fueron muy significativos y a su vez culminar satisfactoriamente. Excelentes trabajos. Gracias por estar y les deseo el mayor de los éxitos y que culminen satisfactoriamente su maestría. Les deseo muchas bendiciones, éxitos para su vida y un excelente fin de semana. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Se despide su facilitador, Dustin Martínez, y nos veremos en una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Gracias por todo. Hasta luego.